estructurar un ensayo académico. Y en este caso es a cargo del doctor Jorge Roberto Ornelas Bernal, desde la Ciudad de México. Doctor Ornelas, sea usted bienvenido. Pero antes de esto, quiero darles algunas pequeñas líneas sobre la experiencia curricular del doctor Jorge Roberto Ornelas. Es profesor de tiempo completo en el área de filosofía, con énfasis en epistemología y metodología de la ciencia, en varias universidades, como es la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, postdoctorante en este centro, aquí en el CIECAS. Su área de especialización es la epistemología, problemas de la justificación, filosofía de la ciencia, metodología de la ciencia, historia de la filosofía, ética, filosofía de la mente y del deporte. Coordinador de 3 libros colectivos relativos a problemas epistemológicos y de metodología de la ciencia. Autor de diversos artículos de investigación en revistas indizadas nacionales e internacionales. Docente de epistemología, filosofía y metodología de la ciencia, historia de la filosofía e introducción de la filosofía a nivel de licenciatura y posgrado. Pues esto es un resumen de la experiencia del doctor. Le demos la palabra al doctor Ornelas. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Noel Angulo. Gracias a todas, a todos por conectarse esta mañana, menos aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que quiero comenzar diciendo que es mi primera participación en este ciclo de conferencias. Estoy muy entusiasmado y también quiero decir que, a diferencia de mis colegas que participan en las otras reuniones, destacados académicos que seguramente ya están en la mira del doctor Angulo, yo fui quien le pidió, por favor, un espacio para participar en este ciclo. Me interesan mucho estos temas. Entonces le agradezco mucho, doctor Angulo, gracias a Erika Pineda también por organizar este tipo de eventos. Les voy a compartir mi pantalla. Sí se puede ver, sí, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Ok. Bueno, entonces voy a hacer algo muy ligero. Me gustaría mucho que tuviéramos un terreno común. Sé que hay gente que viene de muchas disciplinas. Yo, por ejemplo, vengo de la filosofía, aunque ahora en el Politécnico he tenido la oportunidad de trabajar con colegas politólogos, pedagogos, geógrafos, etcétera. Un gran abanico que ha hecho bastante rica mi experiencia reciente. Entonces creo que también ahora en nuestra audiencia va a haber gente que viene de muchas disciplinas. Voy a tratar de decirles algo muy sencillo y me gustaría que ustedes pensaran sus propios casos, que trataran de jalar un poco la propuesta que les voy a hacer esta mañana hacia sus propias disciplinas. Quizá eso sea una buena estrategia para las preguntas, la parte donde dialogamos más allá de la presentación. Bueno, habrán visto que en el programa de nuestras conferencias hay un denominador común y es esta idea de estructurar ensayos académicos. Por ahí veía algunos títulos que están por venir sobre cuestiones más epistémicas, cuestiones que tienen que ver con el plagio, un problema muy cotidiano, tristemente, en nuestra realidad. Yo un poco quiero hacer un vuelo de pájaro sobre algunos de esos temas y me interesa sobre todo 2 cosas: hablar de la estructura y hablar sobre todo de cuál debería ser nuestro actitud académica cuando estamos redactando un texto académico, ¿no? Entonces voy a comenzar. Siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran, hacer alguna pregunta. Bueno, no sé, le voy a decir al moderador mejor si a lo mejor estoy haciendo ruido. ¿Le parece bien esa dinámica o dejamos las preguntas al final, doctor Angulo?
Sí, las preguntas las hacemos al final y bueno, lo haríamos después de la intervención de la maestra Juana Graciela, que haría un comentario a tu exposición. Perfecto. Maestra Juana Gabriela, muchísimas gracias también por su tiempo y por estar aquí. Ok. Bueno, obviamente, como les decía, voy a estar diciendo cosas muy triviales incluso, pero creo que son importantes que alguien nos las diga. A mí me hubiera gustado mucho en época de estudiante haber tenido la oportunidad de asistir a algún taller como los que el doctor Angulo ha organizado desde hace tiempo, porque esas cosas obvias, hasta que no te das cuenta, hasta que no encuentras tú por ti mismo ese switch que enciende la diferencia entre, como digo aquí, aproximarte a un trabajo académico y no hacerlo como te aproximas, por ejemplo, al periódico esta mañana o a una revista de algún tema que te resulte interesante o protocolos clínicos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte para comenzar es que un ensayo académico, que puede ser un trabajo final, una tesis, un proyecto, una propuesta laboral, por ejemplo, siempre está basada en un tipo particular de textos, como los que te pongo ahí, que tienen una característica que los distingue de otros. No quiero decir que son completamente distintos, pero sí tienen una característica por lo menos que los distinguen a otros textos, como por ejemplo las novelas, los periódicos, las revistas, las estadísticas deportivas, la poesía, etcétera. Y cuando te enfrentas a un ensayo académico, a un texto académico, parte de esa diferencia que hace al aproximarte a esta segunda categoría de textos que te estoy mencionando, es que deberíamos encontrar dos cosas. Primero, una tesis principal que el autor o la autora proponen. Seguramente hay más de una, pero por lo menos hay una articulación tal que es una cosa lo que el autor o la autora quiere defender. Fíjate cómo esto no pasa en la poesía, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees poesía, pues seguramente la lees esperando algún efecto estético o te enfrentas a ella esperando algún contenido expresivo, ¿no? O te enfrentas a ella buscando algún recurso estilístico, cosas que, por ejemplo, cuando te enfrentas a un ensayo académico, muchas veces, la mayoría de las veces están ausentes y ahí radica una de las diferencias entre estas dos categorías de trabajos escritos que te estoy proponiendo, ¿no? Mientras que en los ensayos académicos hay una tesis, por lo menos una, que el autor o la autora pretende defender, eso no necesariamente ocurre con el resto de los textos. Claro, puede ocurrir. Piensa, por ejemplo, que te gusta leer la crónica deportiva, ¿no? Yo qué sé, estás leyendo un artículo sobre las posibilidades de la selección mexicana de pasar a la siguiente ronda en su grupo. Sí, seguramente hay una tesis, ¿no? Pero lo que el autor quiere es seguramente despertar en ti ciertas emociones, se aproxima el mundial, a lo mejor tiene una carga propagandística, subrepticiamente te está incitando a que enciendas tu televisión ahora que comienzan los partidos, en fin, muchas otras dimensiones que no necesariamente recaen en el postulado de una tesis. Esa creo que sería una primera gran diferencia entre ambas categorías que te propongo. Y la segunda, la estructura con que el autor o la autora sostienen dicha tesis, ¿no? Como te decía, ya habrás visto en las charlas anteriores, en las charlas que están por venir en nuestro ciclo de conferencias, eh, la estructura argumentativa de los textos académicos es probablemente algo que los distingue. De nuevo, voy a mis ejemplos, ¿no? Hoy estaba leyendo en el periódico algunos remanentes de las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y fíjate cómo cuando leemos el periódico, sí, probablemente nos enfrentamos también con tesis, pero en gran parte lo que hacemos cuando nos aproximamos a ese tipo de discursos es obtener información, ¿no?
obtener información, no necesariamente de una forma argumentada, no necesariamente para evaluarla, simplemente quiero saber las amenidades de las pasadas elecciones, las recientes elecciones en los Estados Unidos. En cambio, cuando te enfrentas a un ensayo académico, sí, ya dijimos, hay una tesis, por lo menos una tesis principal que se está proponiendo, y esa tesis no aparece en el vacío. Detrás de ella hay una estructura, seguramente hay antecedentes, seguramente hay datos, seguramente hay, por ejemplo, estadísticas, y también probablemente hay consecuencias. Si la tendencia del cambio climático sigue así, en 20 años los océanos estarán completamente acidificados, por ejemplo, ¿no? Piensa cómo también sacamos consecuencias de esos textos. Entonces, básicamente, en esta primera a manera de introducción, me gustaría hacer esta distinción entre estas dos grandes categorías de trabajos escritos. La primera recomendación que te quiero hacer es reflexiona un poco de cómo te aproximas a los textos, queriendo saber las probabilidades de tu selección para clasificarse a la siguiente ronda en el Mundial. Sí, muy bien. Ese es un lugar desde el cual te enfrentas a ciertos textos, o si más bien lo que estás buscando son tesis, estructuras argumentativas, esa también es otra forma de aproximarte a esta otra categoría de textos. Bueno, seguramente esto ya lo sabes, lo voy a pasar muy rápido. Te acabo de proponer que algo que debes buscar cuando te enfrentas a un texto académico es una tesis. Pero, ¿qué es una tesis? Bueno, hay muchas maneras de definirlas. Los lógicos han hecho definiciones mucho más sofisticadas. Aquí te propongo algo muy inicial, muy básico. Una tesis es una oración afirmativa de la forma sujeto-predicado, que puede ser verdadera o falsa. Ojo, eso es lo que nos interesa de las tesis. Si podemos evaluarlas como verdaderas o falsas, ¿no? Si tienes entre las manos una oración que tú podrías poner en duda o que tú podrías aceptar como verdadera, entonces muy probablemente tienes entre las manos una tesis. Aquí te propongo algunas. Por ejemplo, la emergencia sanitaria COVID-19 implicó un atraso educativo de 5 años en el sistema educativo mexicano. Esa es una tesis que un colega nuestro en el CIECAS defiende en un libro que estamos publicando recientemente. O piensa, por ejemplo, este segundo caso. La guerra en Ucrania ha significado una inflación global equivalente al 10.8% en promedio, ¿no? Una última, la educación nacional tiene un gran déficit con las comunidades indígenas no hispanohablantes. Fíjate cómo esas son oraciones de la forma sujeto-predicado, pero más importante aún, son susceptibles de ser evaluadas como verdaderas o falsas. Si tienes algo con estas características, seguramente te estás enfrentando a una tesis. Y te acuerdas en mi anterior diapositiva, lo que te pedía es, ese es el tipo de materiales que debes buscar cuando te enfrentas a textos académicos. ¿Te acuerdas? La segunda característica era una estructura argumentativa. Bueno, igual tenemos un montón de definiciones de los argumentos. Te propongo algo muy elemental. Un argumento está compuesto entonces por este tipo de oraciones o tesis en las que algunas funcionan como premisas que pretenden fundamentar la verdad de otras que vamos a llamar conclusiones. Entonces, fíjate cómo argumentar es utilizar el discurso con un fin particular, ¿no? Así como, por ejemplo, seguramente puedes utilizar el lenguaje en la poesía para un fin particular, no sé, crear una emoción en otra persona. Fíjate cómo aquí utilizamos el lenguaje, las oraciones, con una finalidad particular. Algunas oraciones pretenden fundamentar la verdad de otras oraciones.
Cuando esa manera particular de estructurar el discurso aparece, decimos, entonces estamos frente a argumentos, estamos argumentando nuestro discurso. Ejemplo, las deficiencias sistémicas de la educación en México se vieron exacerbadas por el COVID-19. Pues el cierre de las escuelas, perdón, ahí debería decir, pues el cierre de las escuelas, la falta de conectividad, la poca o nula experiencia en el campo de las TIC y un desinterés generalizado han hecho que la educación básica se atrasara 5 años en promedio en nuestro país. Fíjate cómo lo que te presento allí son un montón de oraciones de la forma sujeto-predicado, pero están estructuradas de una manera especial. Las que te pongo en rojo serían las premisas de mis argumentos, de mi argumento, y lo que te pongo en azul es la conclusión. Fíjate cómo hay una relación especial entre ellas, ¿no? Así como te decía, en la poesía, seguramente el objetivo es generarte alguna experiencia emotiva, estética. Lo que quiero generar con este ejemplo que te estoy proponiendo es que te convenzas de que la última oración que aparece en azul allí es verdadera. Y para que lo creas, te presento previamente las que están ahí en rojo. Cuando el discurso tiene esta estructura particular, entonces decimos estamos frente a una estructura argumentativa. Yo sé que esto te resulta cotidiano, seguramente hoy que leías el periódico o anoche que estabas trabajando algún texto para otra clase, estabas haciendo implícitamente este ejercicio que te propongo ahora. Bueno, la propuesta que te tengo ahora es, ya no lo hagas de manera implícita, ¿no? Vuélvelo explícito, vuélvelo una segunda naturaleza y te aseguro que en la manera en que esto te resulte cotidiano, vas a ser mucho más eficiente la lectura de tus textos académicos. Ok, una buena estrategia, hay muchas. Yo la que te propongo aquí para encontrar la tesis del texto que estás trabajando es obviamente mirar en las secciones que se llaman introducción y conclusiones. Normalmente, por una cuestión metodológica, los y las autoras suelen hacer explícitas ahí sus intenciones. Entonces, claro, si ahora yo te pregunto, no quiero que leas, si ahora yo te pido, no quiero que leas los textos académicos con la misma actitud con la que lees poesía, el periódico, las revistas, la crónica deportiva, sino quiero que busques tesis. Bueno, una primera pista que te doy es, pues revisa las introducción y las conclusiones. Seguramente ahí, en muchos reportes académicos, explícitamente los y las autoras declaran sus intenciones. Voy a argumentar tal cosa y para eso voy a seguir los siguientes pasos. Pues entonces ahí hay una muy buena guía para encontrar tus conclusiones. Una vez que hayas detectado la tesis principal, creo que sería útil que hicieras las 3 siguientes cosas. Primero, fíjate qué está haciendo él o la autora con su tesis. La está defendiendo, la está criticando, la está comparando con otras, o quizá está haciendo las 3 cosas al mismo tiempo. Es decir, ya que identificas la tesis principal, ahora quiero que te fijes qué es lo que va a hacer con ella, él o la autora que estás leyendo, ¿no? Segundo, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein decía que por mucho que tú te hayas convencido a ti mismo de que entendiste las ideas de los autores, si no eres capaz de explicarlas, seguramente es que no lo entendiste correctamente. Entonces, para ganar comprensión, te recomiendo hacer una paráfrasis. Intenta poner con tus propias palabras la tesis principal del texto, ¿ok? Ya leí el texto que vamos a revisar en la clase de mañana y trato de poner de manera encapsulada y sencilla cuál es la tesis principal de ese texto. Si lo logras, entonces muy probablemente comprendiste las ideas que hay ahí. Y es un ejercicio muy sencillo
que al terminar tu lectura podrías realizar, y repito, el test me parece muy atractivo, simplemente poniendo en tus propias palabras la tesis principal, tú lograrías autoevaluar tu lectura, si lo hiciste de manera correcta o no. Última cosa que creo que es útil para una vez que has concluido tu lectura, ubica en qué parte del texto el autor o la autora pone dicha tesis. Muchas veces esto tiene que ver con el estilo, pero muchas veces tiene también que ver con la disciplina. Hay reportes de investigación que de entrada te presentan la tesis principal y luego te hablan de su metodología, te muestran los datos, en fin, depende de la disciplina. En la filosofía, por ejemplo, que es mi disciplina, casi siempre la tesis principal suele venir al final. Entonces, no solamente es una cuestión metodológica, sino que también tiene que ver con el campo disciplinario en el que estás incidiendo. Creo que también te resultaría muy útil ubicar dónde se presenta esa tesis principal. Bueno, aquí hay un ejemplo, no quiero agobiarlos con la lectura. Es un extracto que saqué justo sobre este tema de cómo ha impactado la pandemia en el ámbito educativo mexicano. Fíjate cómo casi siempre cuando te enfrentas a un texto académico, te estás enfrentando a un texto que está en prosa y muchas veces en voz pasiva. Esto no lo advertimos, así es como se nos presentan los textos, a lo mejor nunca nadie te lo ha hecho explícito, pero lo ideal sería que te presentaran la estructura argumentativa sin todo eso que a veces solemos llamar la paja, por ejemplo, ¿no? Hay autores, autoras que son muy exquisitos con la lengua en la que están escribiendo, entonces suele sonar rimbombante, o hay autores, autoras que les gusta mucho los detalles, entonces vas a encontrar un montón de información que probablemente te va a nublar la vista respecto a la tesis principal que te estoy pidiendo que encuentres. Mi recomendación es trata de presentar esa misma información de una manera esquemática, ¿no? Fíjate cómo lo que intenté ahí es hacer una reconstrucción de la estructura argumentativa de lo que te estoy presentando arriba en prosa, con un argumento creo que es mucho más sencillo. Fíjate cómo creo que es más sencillo lo que te presento abajo. Una primera premisa que te dice el COVID-19 hizo que 30 millones de estudiantes en México se quedaran sin clases presenciales. Una premisa 2 que me dice el sistema educativo no estaba preparado para la educación a distancia. Y esta tesis a su vez está subdividida en otras dos. Esto es así porque las escuelas no están equipadas con tecnologías. Y segundo, el sistema educativo depende en gran medida de las clases presenciales. Por lo tanto, de toda esa información que te he presentado arriba en las premisas, el COVID-19 dañó sensiblemente la educación en México. Quiero que veas que por mera inspección visual ya sabes cuál es la conclusión de ese párrafo, ¿no? Y segundo, con una competencia lógica mínima, sabes que, por ejemplo, la partícula por lo tanto que te estoy ofreciendo en la tercera oración funciona como un indicador de conclusión, ¿no? Eso es mucho más sencillo por mera inspección visual que enfrentarte a la prosa que tienes arriba. Ok, esto lo quería decir como un preámbulo para el tema de la escritura. Yo sé que no te prometí una tesis sobre cómo leer los textos académicos, sino más bien darte algunas pistas sobre cómo escribir los ensayos académicos, pero obviamente escribimos con base en la información que obtenemos de los textos académicos. Por eso me parece importante señalar esto de manera inicial. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora cuando escribes un ensayo académico? Bueno, ya te lo dije de alguna manera, es defender una tesis.
Fíjate cómo eso no pasa necesariamente cuando estás haciendo otro ejercicio académico como los reportes de lectura. Entonces quiero empezar a distinguir ensayos académicos de otro tipo de ejercicios académicos como los reportes de lectura. En un reporte de lectura simplemente recopilas las ideas que aparecen en un texto. El objetivo es mostrarle a tu evaluador, a tu evaluadora, tu profesora, o a lo mejor a tus sinodales en tu examen de grado, o a lo mejor a los árbitros de la revista en las que quieres publicar tu texto académico. El objetivo es mostrarle a ellos que comprendiste el texto y que puedes reproducir las ideas principales. Fíjate cómo eso es casi lo mismo que pasa en un resumen, con la diferencia de que en el resumen además debes presentar el orden de las ideas principales del texto. Nota que esto no se te pide que hagas, perdón, nota que cuando te piden o un reporte de lectura o un resumen, no te están pidiendo que hagas algo original, algo diferente con los textos que has trabajado. Tanto el reporte de lectura como los resúmenes son ejercicios de comprensión y redacción exclusivamente. Te estoy pidiendo que me muestres que revisaste los textos, que los comprendiste y que lograste parafrasearlos, por ejemplo. Pero no te estoy pidiendo que hagas nada original con esa información. Simplemente estoy pidiéndote esas dos cosas, ¿no? Mostrar que los trabajaste y mostrar que los comprendiste. Entonces, cuando te pido que elabores un ensayo académico, te estoy pidiendo que hagas algo más. Ahora sí, no un mero reporte, no un mero resumen, quiero que defiendas una tesis. Ojo, ¿qué quiere decir defender una tesis? Defender una tesis no significa necesariamente hablar a favor de ella. Bien podrías criticarla, compararla con otra, intentar refutarla, cuestionar sus supuestos y muchas otras posibilidades. Defenderla solo quiere decir aquí que sea lo que sea que decidas hacer con esa tesis, tienes que dar argumentos. La metáfora que te ofrezco es, imagina que estás en tu trinchera y estar en tu trinchera involucra que tienes ya una tesis inicial. Sí, a lo mejor al final de tu investigación vas a cambiarla, a lo mejor al final de tu investigación vas a abandonarla, a lo mejor al final de tu investigación vas a matizarla, pero ya tienes un punto de partida, ¿no? Y esa trinchera creo que podrías hacerla más grande o defenderla con distintas estrategias, ¿no? Un poco la metáfora bélica que te sugiero es cómo defender esas posiciones. Bueno, a lo mejor podríamos cavar un foso alrededor de esas posiciones, o a lo mejor podríamos levantar una muralla para defender nuestra tesis de las objeciones que van a intentar destruirla, o a lo mejor podríamos, no sé, miles de otras estrategias. Defender una tesis, entonces, no necesariamente quiero que lo entiendas como argumentar positivamente a favor de ella, sino ahí te puse ya varias otras opciones, pero cualquiera que sea tu estrategia, lo debes hacer, o tus recursos, tus ladrillos con los que vas a construir esas estrategias defensivas, siempre tienen que ser argumentos. Ya te dije previamente con qué se comen esos argumentos. Un poco más sobre las técnicas más socorridas para defender una tesis en los ensayos académicos. Sí, el primero obviamente es defenderla, y ahí hay otra vez muchas maneras. Puedes intentar liberar a tu tesis X de una objeción clásica. Esa sería una manera inteligente de escribir un ensayo académico. Yo quiero argumentar que, por ejemplo, dentro de la pandemia, dentro del tema de la pandemia y la educación, la deserción académica
Es una variable que podríamos analizar, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor podrías también defenderla reforzando alguno de los argumentos o supuestos en los que se apoya, o quizá reformular alguna de sus premisas. Otra cosa que podrías hacer con tu tesis, como te señalaba anteriormente, sería criticarla o atacarla, mostrar que algunos de los supuestos que sostienen la tesis X no son correctos, reformular objeciones clásicas, mostrar que la tesis X no se sostiene dados los nuevos avances de la ciencia. Esas serían distintas estrategias para refutar una tesis. Otra cosa que podrías hacer con esa tesis es compararla. Muchos trabajos de investigación revisten esta tercera estrategia. Por ejemplo, argumentar que la tesis X y la tesis Z tienen las mismas consecuencias y por eso se parecen, que una objeción que afecta a la tesis X también podría afectar a la tesis Z y por eso se parecen, que un argumento que favorece a X también podría resultar provechoso para la tesis Z y ahí es donde fincas tu proyecto comparativo. En fin, podrías hacer estas y muchas otras cosas con esas tesis, pero, insisto, quiero que veas que cualquiera que sea la elección que tomas, siempre debes hacerlo de manera argumentada. Ok, ¿qué quiere decir entonces una defensa argumentada? Si mis metáforas bélicas te resultaron agresivas o no te convencieron, te pido que las pienses en términos de la defensa en un deporte de conjunto, por ejemplo, el fútbol americano, el básquetbol. Piensa en cualquier deporte de conjunto o incluso individual, pero creo que de conjunto es mucho más explícito. Cualquier deporte de conjunto en donde te sientas cómoda o cómodo. Tu trabajo debe contener, por lo menos, un argumento a favor de lo que estás defendiendo. Por ello, no puede consistir en tus meras opiniones. Este es un error bien común que solemos cometer. Me piden un ensayo final o me piden que escriba un reporte sobre algún tema de actualidad o alguna necesidad disciplinar en la licenciatura que te estés desempeñando. Y entonces solemos confundir la defensa con mis opiniones, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, el coronavirus solo es un invento de los medios de comunicación. Bueno, quiero que distingas lo que hemos estado diciendo antes de argumentar contra opinar, ¿no? Tú puedes opinar sin la necesidad de argumentar, ¿no? Simplemente tus prejuicios, por ejemplo, podrían revelar tus opiniones. Pero claro, un prejuicio no puedes hacerlo pasar por un argumento. Entonces creo que es muy urgente que tengas a la mano la distinción entre defender con argumentos y defender desde lo que te resulta más familiar, lo que te resulta más cómodo, donde te sientes más apto para decir algo, y muchas veces esos lugares revelan nuestros prejuicios y solamente muestran nuestras opiniones sobre algún tema. Tampoco puede consistir esa defensa en un mero resumen. Ya te decía hace algunas diapositivas por qué el trabajo académico del resumen todavía se queda corto al trabajo académico de un ensayo, ¿no? Entonces, simplemente resumir, o como decimos muchas veces en nuestras aulas a nuestros alumnos, copiar y pegar, todavía no te alcanza para decir que esto es una defensa argumentada. Tienes que defender tu tesis con argumentos y además argumentos que sean claros para tus lectores. Mira aquí una propuesta. En este trabajo intentaré defender que el impacto del coronavirus en la educación mexicana
ha causado un retraso educativo equivalente a 5 años. Para ello, comenzaré analizando los datos del INEGI y de la SEP para después debería decir analizar otras variables como la conectividad y el uso de las TICs en el sistema educativo durante la pandemia. Con dichos datos pretendo fundamentar mi conclusión. Fíjate cómo eso no son mis opiniones, tampoco es un resumen, no estoy basándome exclusivamente, no te estoy diciendo según los datos del INEGI, nada más, no, te estoy hablando de que he hecho un trabajo revisando distintas bases de datos, te estoy diciendo también que estoy analizando esos datos y te estoy diciendo también cómo voy a estructurar la estructura argumentativa de la que te hablaba al inicio de la charla, te la estoy presentando aquí en una cápsula, ¿no? Muchas veces esa estructura es la que creo idealmente deberíamos presentar en la introducción de nuestros trabajos académicos. También es un error común, desafortunadamente, confundir la sección de la introducción con la sección donde yo voy a poner antecedentes históricos. No, esos son los antecedentes. La introducción es la presentación que tú haces a tus lectores, a tus lectoras, de tu ensayo académico encapsulado, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia entre hacer resumen, dar opiniones y lo que te presento abajo, una defensa argumentada, que eso sí podría ya ser el inicio o incluso la introducción de un ensayo académico. ¿Cómo presento mi tesis? ¿No? Bueno, de nuevo, no confundas ese ejercicio de presentación de las tesis con presentar tus opiniones. Opino que tal cosa, y eso sería un buen punto de partida para analizar el impacto de la pandemia en la educación mexicana. No, ahí estás partiendo de tus prejuicios, de tus opiniones. Fíjate la diferencia con esta segunda presentación. Los índices del INEGI son un buen punto de partida para analizar el impacto de la pandemia en la educación mexicana porque muestran los índices de deserción durante dicho periodo. Fíjate cómo ahí hay una relación lógica. Los datos del INEGI son una premisa para la tesis que te quiero presentar. Y ahí el indicador lógico, el por qué, te lo estoy marcando para que te des cuenta de cómo tiene una dimensión lógica, que por ejemplo las opiniones no tienen. Casi siempre, yo sé que esto lo sabes, pero me gustaría llamar tu atención hacia este punto. Casi siempre tus trabajos se apoyan en los textos de otros o de otras autoras, por lo que deberás argumentar también por qué ellos o ellas interpretan la tesis X como lo hacen y debes darles crédito por ello, para no meterte en problemas de plagio, por ejemplo. Es aquí donde las citas y referencias son muy útiles, pero no abuses de ellas. Yo sé que esto varía de disciplina en disciplina, pero por ejemplo en la filosofía nosotros tenemos la regla no escrita de que 2 citas por página máximo y no más, ¿no? Ese es el máximo de citas que debe tener. Muchas veces, esto daría tema para otra charla, cuánto texto y cómo presentarlo es suficiente para hablar de citas textuales. Eso podríamos hablarlo en otra charla, pero muchas veces solemos excusarnos en nuestros textos académicos de las explicaciones que nosotros como autores deberíamos proporcionar a nuestros lectores y entonces te lo presento con una cita, ¿no? A lo mejor es un tema muy complicado, que usa términos muy raros, y tú dices, para no meterme en problemas, mejor lo cito. Bueno, eso es importante hacerlo, tiene una función, pero no puede sustituir las explicaciones que tú deberías dar a tus autores. Por eso creo que mientras menos citas hagas, más claridad vas a lograr en tu texto. Bien, algunas cosas sobre qué evitar a la hora de redactar
y cómo argumentar de una manera que no resulte ni obvio ni escabroso tampoco, ¿no? Primera recomendación: ten cuidado cuando estés trabajando con una idea que a ti te resulte obvia, pues seguramente ella te llevará a no explicarla porque erróneamente crees que todo el mundo la conoce. Entonces, primera recomendación: no asumas a la hora de redactar tu ensayo académico que las ideas, los términos, los conceptos que a ti te resultan obvios son obvios para todo el mundo, ¿no? Evita este problema y defiende con razones todos y cada una de las ideas y conceptos principales que aparecen en tu texto. Recuerda que es muy fácil sobreestimar tu posición, pues a fin de cuentas tú ya la has aceptado. Claro, y piensas, lo que para mí es obvio, lo proyecto en mis lectores y digo, ah, pues si es obvio para mí, también es obvio para ellos. Primer error que hay que evitar. Segundo, cuando estoy redactando mi ensayo académico, ¿cómo debo imaginar, qué características debo imaginar en mi audiencia, ¿no? Aquí te hago una propuesta. Imagina que te estás dirigiendo a un público que no sabe del tema, poco informado, pero que es inteligente. Error muy común: asumir que mi lector o mis destinatarios son expertos. No, porque entonces va a pasar el error anterior. Ah, bueno, si son expertos en educación, pues entonces ya no es necesario que les defina el término educación, por ejemplo, ¿no? Vas a empezar a cometer los errores que te señalaba arriba. No asumas que tu trabajo lo leerá un experto en el tema. Eso te llevaría a pasar por alto explicaciones que tú como autor estás en la responsabilidad de proporcionar a tus lectores. A la hora de redactar, imagina que tienes que convencer a estudiantes de preparatoria que no conocen el tema del que hablarás, por lo que es necesario que introduzcas y definas todos los términos e ideas que emplees. Pero piensa que dicha audiencia es lo suficientemente inteligente para seguir tu argumento principal. Esa es la propuesta que te hago. ¿En qué destinatarios pienso cuando estoy redactando un ensayo académico? Bueno, estudiantes de preparatoria que no son expertos todavía en la disciplina en la que estás tú trabajando, pero que son lo suficientemente inteligentes para seguir argumentos. Último consejo: no inicies con supuestos controvertidos. Muchas veces pensamos que si hay una discusión controvertida en nuestro texto, eso debería ser el inicio. Algo así como tratar de publicitar tu texto. ¿Por qué es importante leerlo? Ah, mira, porque hablamos de un texto que es, de un tema que es controvertido. Sí, sin duda que eso es parte del atractivo de tu texto, pero a lo mejor esa no es una buena estrategia para iniciarlo, porque si tus lectores no encuentran atractiva o controvertida esa polémica, pues seguramente los vas a desincentivar a seguir con la lectura. Mejor te propongo, en cambio, iniciar con situaciones cotidianas, claro, sobre el tema que estás planteando, que todo el mundo aceptaría. Entonces, por ejemplo, si voy a empezar a hablar sobre el impacto de la pandemia en la educación, pues todos, tanto docentes como estudiantes, padecimos ese contexto, pues a lo mejor sería interesante propiciar una situación cotidiana en la que todo mundo nos reconoceríamos haber estado, en lugar de pasar directamente a los temas controvertidos, ¿no? Otra recomendación que me gusta, en la que me gusta insistir: acuérdate que en los textos académicos casi siempre se cumple el viejo adagio, quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Una vez que hayas elegido tu tesis y tengas una estrategia clara para defenderla, asegúrate ahora que dicha estrategia es modesta. No pretendas iniciar con un trabajo histórico que se remonte hasta los orígenes de tu disciplina, lo que te decía antes, ¿no? La introducción no significa que muestres el estado actual en que se encuentra tu disciplina. Tampoco significa
que me cuentes la historia de tu disciplina. Como te digo en la diapositiva, tampoco pretendas abarcar todo lo que has visto en un curso sobre el tema en cuestión o todo lo que has leído en los últimos años. No, no, no. Eso sería una invitación a la catástrofe, ¿no? Acuérdate, trata de ser modesto, trata de presentar una o dos ideas compactas y no trates de impresionar a tu lector con un proyecto erudito, un proyecto histórico lleno de datos, fechas, etcétera, ¿no? Un buen trabajo académico es modesto y selectivo. Modesto porque se ocupa de uno o máximo 2 puntos relativos a la tesis principal. Y es selectivo porque debes haber elegido una defensa sencilla, pero efectiva, y no dispersa y estéril, lo que te decía hace rato, ¿no? Piensa cuál es la mejor manera para el propósito con el que quieres incidir en la discusión disciplinar sobre la que estás escribiendo, ¿no? Solamente voy a presentar una objeción, mejor voy a presentar máximo 2, ¿no? O quizá voy a hacer un trabajo en el cual combato una objeción clásica a la tesis que estoy queriendo rehabilitar. Sí, pero no vas a tratar de rechazar todas las objeciones que a lo largo de la historia se han presentado en esa disciplina. Entonces intenta ser modesto y selectivo. Presenta la tesis de manera sencilla y la manera en que la defenderás. Y luego, en efecto, hazlo, respetando esa estructura. La introducción te sirve para eso. No solamente le sirve a tu lector para saber qué va a pasar en tu texto, sino a ti te da una guía a la cual debes ceñirte. Muchas veces los trabajos académicos cometen ese error. Dicen una cosa en la introducción y terminan haciendo otra. Y si te fijas, por ejemplo, cuando te toca ser referee, ese es uno de los desiderata que te piden las revistas. El resumen realmente corresponde al cuerpo del texto y muchas veces autores muy renombrados incluso no respetan esa relación entre lo que prometen en la introducción y lo que de hecho hacen en el texto. Ya lo había dicho, lo digo rápido una vez más. La erudición, los datos históricos y los recursos estilísticos salen sobrando. Entonces, no quieras impresionar con muchos datos, no quieras impresionar mostrando que tienes un conocimiento global de todo el tema que vas a tratar y tampoco intentes presentar tus ideas con recursos estilísticos rimbombantes que solo van a distraer a tus lectores. Piensa en una prosa sencilla, como te decía en la anterior diapositiva, que estás dirigiéndote a estudiantes de preparatoria, inteligentes, informados, pero que no son expertos en el tema. Casi voy terminando. Algo que es importante también en los textos académicos es la originalidad. Una preocupación común al escribir un ensayo es la originalidad, decir algo nuevo, algo que no sea solo una repetición, un resumen, un reporte de lectura de lo que hay en los textos que has consultado. Es decir, tienes que hacer avanzar tu disciplina. Esto es cierto, y la originalidad es un requisito, un valor dentro de la escritura académica. Tu trabajo debe contener entonces alguna dosis mínima de originalidad, pero hay muchas maneras de ser original sin pretender reinventar tu disciplina. Entonces, que la originalidad no sea un yugo en que tú mismo te pones a la hora de redactar y digas, no, es que lo que estoy diciendo ya lo ha dicho todo el mundo y no estoy diciendo nada original. A lo mejor tienes un concepto demasiado pesado de lo que es la originalidad. Te propongo algunas estrategias para ser original sin ese corsé rígido y pesado de tener que reinventar la disciplina. Por ejemplo, una muy buena estrategia de ser original es crear nuevos ejemplos. Entonces, estoy incidiendo en una discusión, el autor, la autora clásica tiene ciertos ejemplos, bueno, pues yo voy a crear los míos,
O, por ejemplo, los voy a secularizar. A lo mejor estoy hablando de discusiones que tuvieron lugar en la Edad Media, por ejemplo, acerca de, yo qué sé, el aborto, cosas así, y ahora podría esos mismos ejemplos traerlos a las discusiones contemporáneas, actualizándolos. Sí, no estoy siendo 100% original, pero mi lector puede ver que comprendí los textos y que soy capaz de, por mí mismo, crear estos ejemplos, y esa es una muy buena manera de ser original. Segundo, replanteo un argumento clásico en términos contemporáneos, lo mismo que te decía hace un momento. Reformulo objeciones clásicas a tu tesis desde una disciplina distinta. Esta me parece que es una muy buena estrategia para ser original, sobre todo ahora que el trabajo inter y transdisciplinar está tan en boga. A lo mejor yo puedo traer una objeción clásica de la geografía, por ejemplo, sobre la manera en que los geógrafos conciben el espacio, a una discusión epistemológica en la filosofía, donde estoy tratando la teoría del espacio y el tiempo en Kant, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo importé de una disciplina distinta a la filosofía una objeción, y eso genera en mis lectores la sensación de que estoy haciendo algo nuevo. No necesitas inventar el agua tibia para ser original. Aquí te propongo 3 estrategias. Último tema. Fíjate cómo cuando haces un trabajo académico, puntos más, puntos menos, pero la gran mayoría del tiempo, 85% diría yo, estás parafraseando lo que dicen otros autores. El 5% deberían ser citas y el 10% es tu contribución original. Fíjate entonces cómo la originalidad es un valor, obviamente, en tu trabajo, pero es un porcentaje muy pequeño. Realmente, para saber hacer paráfrasis es lo que reviste más en un ensayo académico. Ojo, no estoy diciendo que la originalidad no sea importante. Las dos cosas son importantes, pero date cuenta de que si logras hacer avanzar tu disciplina, es un avance mínimo. En cambio, para poder enmarcar ese avance original, pues necesitas, en cambio, un gran número de paráfrasis. Un error común es presentar las ideas de otros autores de manera muy próxima a su redacción. Aunque cambies algunas palabras, cuida de no permanecer muy próximo a la redacción original. Esto en sí mismo no es un error, siempre y cuando no cometas plagio, no estés copiando y pegando, ¿no? Pero no dejas ver pensamiento original, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Por ello te propongo, mejor intenta comprender lo que dice él o la autora, cuál es su argumento principal, y después intenta reconstruirlo con tus propias palabras. Esto último no es una invitación a que lo saques de tu ronco pecho. ¿Te acuerdas? Inicié diciéndote por qué una tesis no es lo mismo que una opinión, ¿no? Mantente fiel al texto original, pero preséntalo de manera que demuestre que lo comprendiste y que no solo lo estás copiando. Yo creo que gran parte de adquirir la maestría en redactar ensayos académicos consiste en encontrar ese difícil, muy difícil punto medio entre, por un lado, mantenerte fiel a los y las autoras que estás trabajando, y por otro lado, hacer una aportación original. Parecen dos direcciones contradictorias, ¿no? Si soy original, entonces no estoy diciendo lo mismo que ellas, pero si estoy diciendo lo mismo que ellas, entonces no soy original. Y el gran truco o el chiste de escribir un ensayo académico es encontrar ese punto medio en el que parafraseo correctamente lo que las y los autores que estoy trabajando dicen. No pongo en su boca ni más ni menos de lo que ellos dijeron, pero al mismo tiempo soy capaz de pensar por mí mismo eso mismo que ellas están diciendo. Pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias a todas por
estar acá. Gracias, doctor Angulo. Gracias, doctora Erika, por la invitación. Muchas gracias al doctor Ornelas. Antes de continuar, les recuerdo que pueden registrar su asistencia llenando el formulario que está en el chat, tanto en YouTube como en Zoom. Es importante también que si por alguna razón se salen de Zoom y no pueden entrar, pueden continuar con el acceso a través de YouTube, porque la transmisión es simultánea. La dirección de YouTube que hemos estado poniendo también en el chat les da acceso a las conferencias pasadas. Esto es importante porque nos están pidiendo dónde lo van a ver. Bueno, ahí se ha dado la dirección. En un momento lo vuelvo a colocar. Está con nosotros la maestra Juana Graciela López Rojas de la Academia de Expresión y Comunicación, área humanística CECIT 17 del Instituto Politécnico Nacional. Antes de darle la palabra, voy a dar una lectura acerca de la semblanza de la maestra Juana Graciela. Ella es integrante de la Academia de Expresión y Comunicación del Departamento de las Unidades de Aprendizaje del área de Humanística del Centro de Educación Científica y Tecnológica 17, Unidad León, Instituto Politécnico Nacional. Maestra en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. Licenciada en Letras Españolas, División de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guanajuato. Docente del área de Unidades de Aprendizaje de Formación Interinstitucional y Humanística en el CECIT 17. Fue colaboradora editorial, correctora de la Gaceta Naturaleza y titular del taller extracurricular Figuras y Disfiguras en la elaboración del discurso. Fue organizadora del 7º Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura en Guanajuato, Universidad de Guanajuato, sede Museo del Pueblo y Universidad de Guanajuato. Organizadora del Laboratorio del Discurso, Pruebas y Perspectivas sobre el Ensayo, Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal. Correctora de publicaciones bibliográficas, Romita, Tiempos Pasados y Luis Rodríguez. Licenciada Josefa Bedrán Estrada, autor, Romita, Guanajuato, mayo-diciembre de 2011. Adelante, maestra Juana Graciela. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias al doctor Jorge Ornelas por la exposición que realizó. Yo creo que a reserva de lo que voy a decir, el doctor Jorge Ornelas ha montado toda una estrategia discursiva en relación con el ensayo, que si en una metáfora pusiéramos que el ensayo académico viene construyéndose como una especie de país al cual un investigador o investigadora o lector accede para poder conocerlo y para poder describirlo y para saber en qué situación y en qué espacio está entrando. Todo esto que el doctor comentó parece como un camino o como una estrategia para poder o hacer la guerra con ese nuevo país, o también poder comprenderlo, poder entablar un diálogo, poder aprovechar esta visita, aprovechar este sitio a esta nueva entrada. En toda la exposición estuve pensando en un libro relacionado con el ensayo que se llama Por el País de Montaigne, de Adolfo Castañón, y me parece que toda esta exposición que presenciamos del doctor Jorge Ornelas está muy relacionada con esto que quiero comentar. La charla titulada ¿Cómo estructurar un ensayo académico? Nos deja ver que todos partimos de una ubicación genérica para identificar o para tratar de asir al ensayo. El ensayo sigue siendo este texto que como estudiantes nos preguntamos ¿qué tanto del peso de lecturas de la tradición bibliográfica es pertinente poner? ¿Y qué tanto de mí como escritor, como escritora, tiene que revelar este texto? Este es un problema que no es minúsculo ni en la educación media superior ni en la educación superior. Todos en algún momento nos hemos enfrentado al bloqueo de la hoja en blanco y al bloqueo de ya que leí tanto, ¿qué voy a decir? Me parece que esta es una ponencia
que es una columna, un eje vertebral que todo estudiante tiene cuando se enfrenta con esta problemática de la escritura, pero que también lo lleva al otro límite, ¿no? Una vez que como estudiante, que como académico, te das cuenta de la experiencia que logras al convertirte en un escritor, estás, aunque sea, como decía el doctor Jorge Ornelas, adelante de ese mínimo porcentaje que le puedes aportar a la disciplina o al área de estudio en la que participas. Entonces, toda la conferencia se desarrolló en relación con, primero, ubicar genéricamente que los textos académicos son de una naturaleza diferente. Pero estos textos académicos de una naturaleza diferente están basados en nuestras experiencias lectoras y en nuestras experiencias de vida en relación con este mundo que nos rodea. Decía el doctor Ornelas, tienes que animarte a descubrir cuál es la tesis, cuál es la afirmación que está escondida en eso que estás leyendo. Una vez que puedes ubicar esta tesis o esta afirmación que normalmente está estructurada en un sujeto y en un predicado, puedes decidir qué es lo que vas a hacer con ella. La ubicación de la tesis es crucial para saber de qué va a tratar ese texto, qué es lo que te está diciendo ese autor o autora, cuál es el aporte que estás revisando. Decía también el autor, nuestro doctor Jorge Ornelas en esta charla, cuáles son esos usos cotidianos y cuál es esa búsqueda que estás haciendo como lector, porque todo es cuestión de búsqueda cuando eres el lector de un artículo y te vas a convertir en alguien diferente, ¿no? En este escritor posterior. Entonces, el primer consejo es la detección de la tesis. ¿Qué es lo que hace ese autor con esa tesis? Una defensa, una comparación o una crítica. Y posteriormente una paráfrasis que da cuenta de la comprensión y de la capacidad de explicación que ahora como lector estás desarrollando. Y posteriormente, el objetivo de la escritura tiene que ver con desarrollar o esta capacidad de defensa o esta capacidad de refutación, de cuestionamiento, de crítica. Y ahí es donde el doctor se explayó por completo para compartirnos cuáles eran estas técnicas académicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una defensa, un ataque, una comparación, etcétera? Dio numerosas recomendaciones como tener en cuenta la claridad de las secciones a las que vamos a llegar a través de nuestro ensayo. También que no sobreestimemos la posición de los demás, así como nosotros nos consideramos lectores competentes, también el escritor es competente y hay que reconocerle toda esta capacidad discursiva que logró y que nosotros estamos reconociendo en nuestra lectura. No iniciar con supuestos controvertidos y regresar a estas situaciones cotidianas, a estos lugares comunes en los que compartimos, no nada más como lectores, sino también como futuros escritores en relación con el tema. El punto de la modestia considero que es un punto hasta aristotélico muy importante y que es muy difícil de lograr ese tan ansiado punto medio, el equilibrio, y en general ahí es como, fue la parte para mí que disfruté más en relación con esta ponencia, gracias doctor Jorge, en donde usted comenta que el equilibrio entre lograr mostrar el punto al que quisiste llegar como autor y la mesura al tratar a toda la recopilación de bibliografía, de metodología que uno quiere mostrar para los nuevos lectores y con ello construir el legado que uno mismo como autor pretende dejar. Ya no me resta más que agradecerle al doctor Jorge Ornelas su capacidad discursiva, la originalidad con la que presentó su trabajo, la puntualidad. Creo que estoy dividida en dos, como estudiante y como aspirante a la maestría en docencia científica y tecnológica. Como estudiante fue muy gratificante ver todo este despliegue de estrategia de ataque-defensa que presentó, y como futura escritora, pues siempre se agradecen todas las recomendaciones que podemos tener en ponencias como esta. Muchas gracias, doctor Jorge Ornelas. Muchas gracias a ti por tu atenta escucha. Gracias a todos, a todas.
Muy bien, bueno, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Al parecer el doctor Noel Angulo tiene apagado su micrófono, pero doctor Ornella, si me permites, te haré algunas preguntas que han llegado aquí. Primero, pues felicitarte, agradecer esta generosidad que tienes. Y bueno, hablas de que dentro del ensayo, pues se tienen que presentar tesis. Entonces, una de las preguntas que tenemos es, bueno, te podrías andar un poco más en esto. Pueden ser varias tesis, decías una, dos tesis. Si es para hacer un artículo publicable, ¿cuánto sería lo recomendado? Sí, gracias. Buena pregunta. Ah, como les decía, yo creo que de, por una cuestión metodológica, Se cayó. estaría a favor siempre de la modestia. Entonces, yo creo que debe haber una tesis principal, una, máximo dos, pero me gustaría pensar en solamente una para hacer las cosas mucho más sencillas. Y claro, siempre va a haber, como les decía en la presentación, subtesis, ¿no? ¿Se acuerdan? En alguna de las diapositivas, cuando reconstruía un argumento, hablaba de una premisa que al mismo tiempo se desdoblaba en otras dos, ¿no? Entonces sí, hay un montón de información, seguramente muchos temas que convergen, pero tú debes tener la habilidad y de nuevo, esa habilidad solo se adquiere con la práctica, es ensayo y error. No hay un algoritmo para decirte cómo escribir un ensayo académico correcto de una sola vez y para siempre. Poco a poco vas desarrollando esa habilidad para, aunque haya muchas tesis, muchos discursos que se entrelazan, muchas otra información que se entrecruza, tengas esa habilidad para poder rastrear y seguir discursivamente la tesis que te interesa. Entonces, en pocas palabras, no, sí, no podemos escribir un ensayo solamente con una tesis, ¿no? Van a interferir muchas otras tesis, pero la recomendación es trata siempre de tener a la vista cuál es tu tesis y aunque a lo mejor en una sección tienes que ir a otro lado para hablar de antecedentes históricos o de cómo esa tesis que te interesa sea utilizada en otras disciplinas, siempre sepas dónde es el lugar de destino, ¿no? Me gusta decirle a mis estudiantes que los trabajos académicos, particularmente las tesis, debemos pensarlas como un viaje, ¿no? Tenemos un punto de partida y un punto de llegada. El primer paso siempre va a ser cerrar la puerta de tu casa cuando sales, ¿no? Ese es como básico, ¿no? Y claro, después tienes ya un itinerario que hay que seguir, a lo mejor no lo sigues, a lo mejor pierdes el avión, a lo mejor el metro se descompone, pero por lo menos tienes un procedimiento que vas a seguir y que estructura ese viaje. Creo que esa cuestión de la estructura es central para el éxito de un ensayo académico. Tenemos aquí una pregunta que está rebotando en la cabeza de muchos y que pudiera ser muy simple, pero no hay que pensar que todo el mundo lo está entendiendo. La diferencia entre tesis e hipótesis, por favor, doctor. Ok, buena pregunta también. Sí, yo sé que metodológicamente solemos decir, mira, una hipótesis es algo que yo quisiera corroborar o refutar, algo que todavía es incierto, ¿no? Mientras que una tesis es algo ya confirmado. Insisto, al menos dentro de esta versión clásica de lo que solemos llamar el método científico experimental, pero yo no estoy hablando a ese nivel, estoy hablando de algo más básico y por eso les pedía al inicio de la charla que por tesis entendiéramos una oración afirmativa de la forma sujeto-predicado, ¿no? Así, claro, las hipótesis van a tener esa forma. No sé, imagina la hipótesis de que el COVID hará que en el futuro ya no sea necesaria la presencialidad en la educación, ¿no? Fíjate cómo te presenté una hipótesis, todavía no la he corroborado, pero te la presenté con la envoltura de una oración afirmativa sujeto predicado, ¿no? Y a ese nivel
ese nivel, si tú quieres, gramatical o lógico, es de que estoy hablando de tesis, ¿no? Una oración afirmativa, sujeto, predicado. Por supuesto, las leyes de Newton tienen esa forma, las hipótesis tienen esa forma, las tesis de medicina tienen esa forma, claro, pero entonces esas ya son distinciones donde sobre lo que estoy llamando tesis se montan otros criterios epistemológicos. Por ejemplo, que sean verdaderas, que sean universales, que estén corroboradas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por tesis simplemente quise decir una oración afirmativa, sujeto, predicado, y para puntualizar un poco más la pregunta, claro, las hipótesis son tesis, solamente que todavía no están corroboradas. Eso es lo que diría, por ejemplo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Damos un saludo. Tenemos bastantes visitantes de Venezuela. A ellos un saludo. Nos han estado acompañando a lo largo de este ciclo. Bueno, hay una pregunta más que parece interesar a muchos. ¿Existen reglas precisas para elaborar, para construir un ensayo? Pues seguramente hay muchos manuales para hacerlo. En mi época de estudiante recuerdo mucho ese famoso texto de Humberto Eco de cómo se escribe una tesis. Se ha quedado un poco viejo, pero creo que hay buenos consejos allí, ¿no? Ahora, de nuevo, como les decía, el problema es que no hay una única manera de hacerlo y eso varía de disciplina en disciplina, ¿no? No es lo mismo escribir una tesis en filosofía, donde, por ejemplo, no voy a tener necesariamente datos empíricos, que escribir una tesis en virología, por ejemplo, ¿no? Donde necesito sí o sí tener datos de laboratorios, reportes de investigación que metodológicamente me presentan otros desafíos. Sí, hay muchos manuales para escribirlos, pero yo me gusta más creer, como les decía hace un momento, que en realidad es una cuestión de ensayo y error, ¿no? En la manera en que más ejercicios de redacción hagas, desde reportes de lectura, resúmenes, trabajos finales, ensayos, hagas una tesis, dos tesis, tres tesis, creo que eso vas a ir ganando tu propio estilo para escribir tus ensayos académicos. En la literatura se habla de ensayo, a veces son descripciones, a veces son diferentes tipos de trabajo, pero carecen de argumento. ¿Qué definirías tú como ensayo, distinguiéndolo de otro tipo de textos? Pues yo diría, como señalé, un ensayo, no sé, pienso en los ensayos de Alfonso Caso, a los grandes ensayistas mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que dicho sea de paso, muchos de ellos eran filósofos. Yo pienso en un ensayo, como les decía, algo que defiende una posición, ¿no? Si no quieren llamarla tesis, no le llamemos tesis, pero no sé, estoy pensando, por ejemplo, La raza cósmica, ¿no? Un maravilloso texto, o El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Fíjense cómo son piezas que estrictamente hablando las clasificaríamos en la literatura, pero eso no quiere decir que no están proponiendo una tesis, ¿no? Entonces yo definiría así un ensayo, un tipo de escritura que tiene entre sus objetivos convencer a los lectores de la corrección de por lo menos una tesis, ¿no? Bien, muchas gracias. Les recuerdo a todos que no dejen de llenar el formulario, porque ese es el comprobante de su asistencia. Erika, ¿tienes alguna pregunta para nuestro ponente? Y bueno, agradezco mucho a la maestra Juana Graciela, la verdad, porque es la posición de una de nuestras estudiantes de la maestría en docencia científica y tecnológica. Y de repente, parte de las inquietudes que tienen los estudiantes, y hablaría así como estudiantes de grado, de maestría o de doctorado, que tienen que hacer una tesis, ¿no? Una tesis de grado. Entonces, bueno, en este caso, cuando la van construyendo, muchos me han comentado a mí que se sienten muy limitados en cuanto a la cuestión del ser original,
¿no? Entonces, no, todo lo que pongas tiene que ser lo que dicen otros, los tienes que parafrasear, tienes que hacer las citas adecuadamente, tanto de las citas textuales como de los paráfrasis. Y entonces los estudiantes me preguntan en esta parte de la cuestión de la originalidad, ¿no? ¿Cómo lo hago dentro de una tesis de grado? ¿Y qué tanto el ser ensayístico puede entrar? ¿Y en dónde puede entrar? ¿No? O sea, en la discusión teórica, en dónde entraría esta parte de, del ser original dentro de la tesis de grado. Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Como también decía en la presentación, muchas veces entendemos la originalidad como esa categoría pesadísima que si no estás diciendo algo nuevo, entonces tu trabajo no vale nada porque solo estás repitiendo lo que otros y otras han dicho de mejor manera en otros textos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un error por muchos lados donde lo veas. Por ejemplo, le creas un miedo a los estudiantes, ¿no? Entonces, tienes que ser original y no, pues no puedo, es muy difícil porque creo que ser original es reinventar la disciplina en la que estoy participando y pues eso es imposible para cualquiera, no solamente para los estudiantes, ¿no? Y le creamos a los estudiantes una aversión hacia la redacción de ensayos académicos, por ejemplo, ¿no? Pero también creo que tiene el problema de que los hacemos hacer trabajos con mucho detalle, resumiendo con mucho detalle, recopilando las ideas de otros y dejando para el final la originalidad, ¿no? Yo creo que deberíamos desmitificar ese entendimiento tradicional que tenemos de la originalidad, decirle, mira, si tú te acercaste a un tema en particular, ahí mismo ya hay un buen termómetro para encontrar la originalidad. No sé, elegiste un tema determinado y dejaste afuera un montón. Ahora quiero saber por qué. ¿Por qué te interesó ese tema en particular? Pues no sé, a lo mejor por alguna vivencia que tuviste, a lo mejor algún libro que te marcó en la adolescencia, un profesor que te hizo, yo qué sé, cualquiera que sea la razón. Y ahí es donde creo que podríamos comenzar a decir, ah, bueno, mira, pues entonces, si ese es el fuerte, por lo menos motivacionalmente de tu aproximación a este tema, intenta encontrar algo ahí que no se haya puesto en esos términos, ¿no? Fíjate cómo lo que estoy diciendo es la originalidad, es más bien cómo presentas las ideas, ¿no? Claro, es muy difícil tener ideas nuevas, mucha agua ha corrido ya en todas las disciplinas, entonces no enfrentes la originalidad como tener que decir algo nuevo, pero como decía en la presentación, a lo mejor decirlo desde otro lugar, decirlo desde otra disciplina, echar mano de los recursos conceptuales de otra disciplina, poner ejemplos más actuales, eso es una muy buena manera de mostrar originalidad, ¿no? Creo que nosotros como sinodales de las tesis, lo que buscamos es ver que nuestros estudiantes, por un lado, comprendieron y por otro lado, son capaces de pensar por ellos mismos, ¿no? Y me parece que estas estrategias que acabo de nombrar son buenos termómetros para ver que han cumplido esos objetivos, ¿no? Ah, mira, estoy trayendo recursos de, yo qué sé, la medicina para atacar un problema que se presenta en la aviónica, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es, sí, tienes un problema legítimo entre las manos y además eres capaz de darte cuenta por qué disciplinas que a primera vista son tan alejadas tienen puntos en común. Y eso para mí cuenta como originalidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Ornelas. Doctor Noel Angulo, ¿algún comentario? Tenemos allí un problema muy serio cuando hablamos de que en el ensayo recurrimos a las voces de otros autores para contrastar, para apoyarnos, o simplemente por darle
crédito a alguien. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos un poquito errando el camino, pero no es fácil decir cuándo convocamos a una persona y por qué lo convocamos. A lo mejor ahorita no es el tema, pero el reto, doctor Jorge Ornelas, es el tercer ciclo de escritura y argumentación académica. Para no ocupar más tiempo, el reto es cuándo convocar a otros autores y por qué convocar a otros autores. Eso tiene que ver además con la cita y la referencia. Muchas veces se acompañan autores que nada tienen que ver con el trabajo, pero eso pareciera que viste a un trabajo. Aquí lo interesante es que si hacemos algo, es porque vamos a trabajar, vamos a decir algo acerca de esa aportación de un autor, cómo lo vamos a utilizar, por qué y para qué, y cómo le vamos a dar crédito a ese autor. Muchas gracias, doctor. Dejo la palabra a nuestra maestra de ceremonias, en este caso la doctora Erika Pineda Godoy. Bueno, pues muchas gracias al doctor Ornelas, a la doctora Juana Graciela. Voy a dar lectura a las constancias. Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, otorgan la presente constancia a doctor Jorge Roberto Ornelas Bernal por su participación como ponente en la conferencia Cómo estructurar un ensayo académico, Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2022. La técnica al servicio de la patria, firma la doctora Alejandra Colón Vallejo, directora del CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, y firma la doctora Rocío Luyi Sortibrán Martínez, directora de investigación y posgrado del Instituto Rosario Castellanos. Muchas gracias, doctor Ornelas, y ahora daré lectura. Igual son los mismos datos para la maestra Juana Graciela López Rojas, a quien también le haremos llegar su constancia como comentarista en esta temática. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues les pedimos a todos, les comento que sí, la verdad es que este evento ha superado nuestras expectativas. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos acceso solamente a 100 personas en Zoom, si en algún momento ya no pudieran entrar a Zoom porque, bueno, ya está superado esto, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho. La siguiente sesión del segundo ciclo internacional de escritura y argumentación académica será el próximo jueves 17 de noviembre a las 11, hora del Centro de México, y allí se presentará la ponencia Estrategias para la construcción de los contraargumentos en un ensayo académico, así que vamos a dar continuidad a esto, del doctor Federico Carlos Pastene Labrín, que se conectará con nosotros desde Chile. Doctor Noel, si quieres decir algo para cerrar, adelante. Bien, este ciclo es posible gracias al apoyo de la dirección del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, de la doctora Alejandra Colón Vallejo ha apoyado esta actividad y, bueno, en esta actividad participan muchos colegas que no aparecen en pantalla, como la doctora Claudia Hernández, desde la Secretaría de Investigación y Posgrado. Puedo mencionar otros nombres, desde la persona que hace los carteles, quienes están enviando los correos, quienes elaboran las constancias. Es una tarea que parece sencilla, pero muy compleja en cuanto a que hay muchas actividades. A todos ellos un reconocimiento y les haremos llegar ese reconocimiento por escrito. A todos ustedes que nos han acompañado, pedirles que difundan esto con otros colegas. Si rebasamos el monto permitido en Zoom, tenemos la transmisión simultánea por YouTube, donde también se da el registro de asistencia para que todos puedan tener acceso a su constancia de participación. Muchas gracias a todos. Erika, cierra si eres tan amable. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el jueves. Les haremos llegar las constancias. Muchas gracias al doctor Ornelas, a la doctora Juana. Gracias. Y les recuerdo, quien tenga 4 de 7 asistencias, les daremos también su constancia de participación. Y quedo atenta también en el correo para cualquier duda. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Erika, la grabación y la... ¿Tú ves eso de la grabación? Hay de tenerlo y la parte de
el chat, el copy del chat, ¿no?